de protestas hoy en la ciudad de Buenos Aires. Natalia Bacareza. Así es, arranca el año y arrancan las protestas. Esta vez tiene que ver con reclamos de partidos de izquierda que fueron por lo menos al Ministerio de Desarrollo Social. Cortaron la 9 de julio para pedir que se amplíe la emergencia alimentaria. Recordemos que es una ley que se aprobó en el Congreso de la Nación y eso lo que están pidiendo las organizaciones sociales, además de la ampliación de la tarjeta alimentar, esta tarjeta que está siendo distribuida por el Ministerio de Desarrollo Social en distintos puntos de todo el país y que tiene un proceso que recién arranca. Allí desde la protesta vamos a tomar contacto con Juan Grabois. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Mauro? Bien, bien. Cambio de look. ¿Te cortaste el pelo? Bien. Y yo había prometido que cuando lo saquemos a Macri me iba a cortar el pelo, así que cumplí. Es una promesa. Está bien, está bien. Bueno, contanos la razón por la cual hoy están en las calles, Juan. Mirá, nosotros estamos en este momento en una clase pública, en una charla pública, para explicar cuál es la relación entre el hambre que sufre nuestro pueblo y la deuda y la fuga de capitales, que fue el gran latrocinio de la era Macri, digamos. Yo creo que no hay conciencia en la política, en los medios de comunicación y en un sector de la sociedad de la gravedad de la crisis en la que estamos. Nuestro pueblo se está literalmente cagando de hambre. Han muerto 8 pibes en el Chaco salteño por enfermedades vinculadas a la desnutrición, por falta de acceso al agua. Eso fue producto de un ajuste sobre el programa de refuerzo estival de la provincia de Salta. Fue la consecuencia directa de un ajuste y ese ajuste tiene que ver con la deuda, tiene que ver con la fuga, tiene que ver con algo que no tiene que volver a pasar nunca más en la Argentina, que es que se pague la fiesta de los de arriba a costa del sufrimiento, del hambre y la muerte de los trabajadores, de la clase media, de los pequeños productores y fundamentalmente de los de más abajo. Juan, ¿qué opinás al respecto de la posibilidad de que se arme una comisión para seguir el tema y las causas de la fuga de capitales? Bueno, ese es el proyecto de ley que presentan los diputados del Frente Patria Grande, Itaí Hackman y Federico Fagioli, que lo vienen a explicar hoy, que es fundamentalmente explicar, para que se entienda, la deuda que se toma con el FMI le da dólares al Banco Central. Y después, esos son los dólares que compran algunos pseudoempresarios argentinos con pesos que se consiguen en la timba financiera y que después los sacan del sistema financiero. Es decir, la Argentina no tenía dólares para pagar esa fuga de capitales. Esos dólares los puso el fondo. Macri financió su campaña con los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y el fondo que está acá de visita debería estar pidiéndole perdón de rodillas a la familia de los Huichis por lo que está pasando. Deberían estar pidiendo perdón de rodillas en los hospitales, en las escuelas públicas, en las barriadas populares de la Argentina, por la situación catastrófica que tenemos, por la situación de crisis que tenemos y que nuestro pueblo no puede sufragar ni para los bonistas privados, ni para un fondo que ilegalmente violó el artículo 6 de su Carta Orgánica, no puede pagar con su sufrimiento y su hambre ese préstamo. Hoy la protesta que hubo de organizaciones sociales, de la que la ACT, PUTEP no participó, porque tenemos otra estrategia de negociación y otra visión, es absolutamente legítima. Bien, la tarjeta alimentaria, yo tengo muchas críticas a la implementación de la tarjeta, Juan, pero la tarjeta alimentaria no se ha distribuido en todo el país y la gente está sufriendo. Ahora, esto que vos decís que tienen otra estrategia ustedes, ¿no? Como organizaciones sociales. ¿Qué es lo que está conteniendo a las organizaciones sociales? Digo, porque lo que vos planteás es que hay hambre. Digo, el gobierno, a través de la emergencia alimentaria, a través de la tarjeta alimentar, está tratando de contener esto, pero ustedes también critican esas medidas. Nosotros planteamos, primero hay un problema de alcance, no alcanza. Es muy poco para contener el hambre. Hubo 2 medidas positivas que fueron los bonos de fin de año, que lograron de alguna manera tirar durante enero, pero ya se acabó eso. La tarjeta alimentaria siempre es bueno poner plata abajo para mover la economía barrial, etcétera. Bueno, nosotros pensamos que el alcance es muy chico y que hay problemas de implementación. Es decir, acá hay un problema de alcance de las medidas del gobierno, pero ese problema tiene que ver con el presupuesto disponible y no se va a resolver el problema del presupuesto sin resolver el problema de la deuda.
Entonces, lo que está pasando en este momento en la Argentina es que estamos en una crisis, estamos con el agua al cuello y hay que ponerse muy firmes, tanto con los bonistas privados como con el fondo, que fueron corresponsables de un saqueo en la Argentina, de que eso no se va a pagar ni con las jubilaciones, ni con los salarios, ni con las prestaciones sociales. Pero acordar con el fondo, Juan, acordar con el fondo es pagarle al fondo, porque en definitiva parece ser que no tenemos que permitir que se cague de hambre el pueblo, pero primero hay que arreglar con el fondo. Mira, ahora lo que se vence primero es la deuda con los bonistas privados. Esa deuda es impagable. Impagable. Tiene que haber una quita grande y tiene que haber una postergación de los plazos. Pero, Juan, con el fondo lo mismo, es el año que viene, pero es exactamente lo mismo. Juan, sí. ¿Cómo te va? Ernesto Adida te habla, ¿cómo andás? Acá hay un tema central, que me parece que es rapidísimo hablarlo. El gobierno está yendo por lo que vos proponés. Hoy el ministro de Economía, Guzmán, acaba de reperfilar y decir textual, el comunicado de prensa del Ministerio de Economía, lo dice textual, dice: este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales. Lo dice el comunicado de prensa de Guzmán, que acaba de reperfilarle la deuda, para que la gente lo entienda, le acaba de patear el pago del capital para después del 30 de septiembre a miles de ahorristas por casi 95.000 millones de pesos. Va en ese camino el gobierno. Nosotros vemos bien lo que está planteando Guzmán con los bonistas privados. Lo vemos bien. Lo que también estamos planteando es que hay una asfixia y hay un nivel de crisis abajo, en los primeros 2 deciles de la sociedad, en los más pobres y en los trabajadores, que no se aguanta más. Y que acá hay que complementar lo que está planteando Guzmán con una medida que es el proyecto de ley de los diputados del Frente Patria Grande, que es la investigación de la deuda y de la fuga. Porque acá hay responsabilidades civiles, penales e internacionales de Macri, de Lagarde y de Lipton, que no solamente son personas físicas. A Lipton lo echaron del fondo hace 5 días y a Lagarde la sacaron elegantemente hace un par de meses. Ahora, hay una responsabilidad institucional. Claro. Y el fondo que viene ahora de visita en la Argentina con un nuevo directorio, no se pueden hacer los tontos de lo que hizo Lagarde y lo que hizo Lipton, violando la Carta Orgánica del Fondo y generando esta situación oprobiosa para nuestro país, que es una deuda de 50.000 millones de dólares. Juan, decís, que no se puede pagar. Sí, Juan, decís entonces, que no eso alcanza... también tiene que ver con la situación económica en la Argentina. Sí, Juan, perdón. Decías que no alcanza para contener el hambre la tarjeta alimentar, por ejemplo. ¿No estás de acuerdo con todas las medidas que se tomaron en estos 60 días del nuevo gobierno? No alcanzan. No alcanzan. Es decir, insisto, yo creo que no hay conciencia en algunos funcionarios del nivel de crisis que atravesamos. Por lo que a mí me informan, la tarjeta se distribuyeron 400.000 del 1.400.000 que hay que distribuir. Bueno, es poco. Es decir, son 60 días, se tendrían que haber distribuido todas. Esas familias tendrían que haber tenido, o en la asignación universal por hijo, o con el medio que sea, su platita para poder comprar la leche, la carne, el arroz, lo que necesitan para las familias. No alcanza porque todavía no se ve la inversión social en los barrios populares. No alcanza. Nosotros vemos que hay una buena intención del gobierno, que el gobierno quiere avanzar en el sentido positivo, pero no está alcanzando porque no hay plata. Eso es lo que nos dicen, que no hay plata. Entonces, eso no permite reactivar la economía, no permite crecer. Los precios se desaceleraron en algunos productos, pero no en los alimentos. Hay otro tema acá que hay que marcar. Los grandes supermercados se están robando lo poquito que tienen los argentinos. Claro. Juan, siguen aumentando y remarcando los precios. Déjame preguntar. Acá tenemos un problema serio. Sí. Sí, déjame preguntarte por lo que dijo Cristina, porque Cristina habló desde Cuba anteayer y dijo que hay que ir por una quita, ya que estábamos hablando de deuda, por una quita de lo que hay que pagar. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Que no sé si es la estrategia que tiene el equipo económico, pero Cristina lo planteó desde Cuba. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, esto es evidente que tanto los bonistas como el fondo tienen intereses contrapuestos, digamos, pues quieren cobrar el 100% de las deudas, entre comillas, que ellos generaron a sabiendas de que estaban haciendo un fraude. Sobre todo el fondo, que violó el artículo 6. Entonces, si violó el artículo 6 del estatuto, poniéndole la plata para financiar la fuga de capitales y pagarle la campaña a Macri por una decisión geopolítica de un sector de los norteamericanos, de Lagarde, de Lipton, que bailaban el vals con Macri,
que lo querían apoyar como punta de lanza del neoliberalismo en América Latina, porque no hay otra explicación de por qué pusieron esa plata. La explicación es esa, que querían darle plata a Macri para la campaña. Si hicieron eso, violando todas las leyes y todos los tratados internacionales, perfectamente pueden revisar algunas condiciones que ellos plantean y hacer una quita sustancial de la deuda en la Argentina, porque ellos son responsables de lo que está pasando acá. Son responsables. Entonces yo creo que lo que plantea Cristina es cierto, que hay que investigar la fuga, hay que investigar la deuda, hay que marcar las responsabilidades y hay que plantear una fuerte discusión internacional, tanto con los mercados financieros, que es lo que dice Guzmán. Dice, no vamos a ser rehenes de los mercados financieros, pero también con los organismos internacionales de crédito. Porque no tenemos que ser rehenes ni de los mercados financieros, que son los bonistas, pero tampoco tenemos que ser rehenes de ese aparato monstruoso que es el Fondo Monetario Internacional, que todos los que vivimos el 2001 creímos que ya no íbamos a ver más en la Argentina y que de repente Macri trajo de nuevo, lo volvió a traer. Entonces, ahora que derrotamos a Macri electoralmente con el esfuerzo de millones de argentinos, porque con el consenso y el aparato comunicacional que tenía el macrismo, derrotarlo no fue cosa fácil. Bueno, ahora es hora también de derrotar estos intereses especulativos que atacan el corazón de nuestra patria, que es la producción, que es el trabajo, que es la educación, que es la salud, y que lo que quieren es que ajuste el gobierno para pagarle esas deudas ilegítimas. Nosotros no vamos a tolerar ningún ajuste, esto tiene que quedar claro. Los movimientos populares en la Argentina no van a tolerar ningún ajuste. La deuda es con el pueblo, tenemos un 40% de pobres en nuestro país, ya van 8 pibes que murieron de situaciones vinculadas a la nutrición. Ningún ajuste va a ser tolerado por las organizaciones sociales, lo vamos a enfrentar y creemos que el gobierno, y esperamos que el gobierno, y creemos que lo van a hacer, se ponga muy firme contra estos acreedores. Yo noto, buenas tardes, noto dos planos de percepción respecto a la actitud del gobierno. Por un lado, una buena intención de asistir a los sectores más necesitados, pero insuficiente. Y por el otro lado, noto una crítica muy profunda respecto de qué es lo que nos llevó a esta situación. Y ahí no veo que haya, más allá de lo declamativo de la vicepresidenta, una acción concreta de ir a denunciar ante la justicia el saqueo que significó la toma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo que significó el financiamiento de la campaña que usted está denunciando. ¿Podemos empezar a hablar de que usted también empieza a sentirse, en algún sentido, defraudado por estas actitudes que está teniendo el gobierno? No, mira, no sé si la palabra es defraudado. Yo estoy de acuerdo con vos, creo que es un error del gobierno no decirle con claridad a la población, primero, el nivel de gravedad que tiene esta crisis, lo profunda que es esta crisis económica. Y segundo, la responsabilidad directa que tiene Mauricio Macri, Duhovne, Lagarde y Lipton, que son responsabilidades criminales sobre lo que ha pasado. Es decir, las denuncias que se han presentado las hemos presentado fundamentalmente desde las organizaciones sociales. Yo soy querellante en una causa por la deuda, donde mi abogada es Miriam Bregman, que es de otro partido, que es del Frente Izquierda, que no es... Nosotros apoyamos al Frente de Todos en las elecciones. Pero hay un montón de gente que decimos esto es criminal. Digamos, esto hay que investigarlo. Entonces yo creo que ahí, bueno, es una estrategia que traza el gobierno de negociación. Yo creo que hay que marcar las responsabilidades. Marcar la responsabilidad criminal de Mauricio Macri y de Lagarde y de Duhovne en esto. Porque después se van a la FIFA, el otro se va a Europa, se van a sus vacaciones, ¿cómo se dice? A sus retiros dorados, ¿no? Financiados por los mismos que hicieron estos negocios turbios con ellos. Y el resto, disculpame la expresión, quedamos culo para arriba. Ahora, los pobres, los trabajadores, los jubilados, los pibes que se tienen que educar, quedan totalmente desplumados. Y estos tipos que se llenaban la boca con la transparencia, que se rasgaban las vestiduras por los bolsos de López, que son indignantes y que fueron corrupción, ¿cuántos bolsos de los 50.000 millones de dólares con los que no fueron a escuelas, ni hospitales, ni a rutas, con los que endeudaron al país? ¿En cuántos bolsos entraban? Yo no lo sé contar. Entonces, ¿por qué eso no está juzgado? ¿Por qué no pasó ni 24 horas en una detención? Ahora, quien violando nuestra Constitución y quien violando la Carta Orgánica del Fondo llevó al país a esta situación catastrófica. Ahora, Juan, volviendo a la tarjeta alimentaria, para ustedes, ¿cuántas tarjetas alimentarias hay que entregar y qué monto deben tener esas tarjetas alimentarias? Mira, para nosotros el problema se resuelve con trabajo y el problema del trabajo tiene dos dimensiones.
el trabajo en relación de dependencia, el sector privado, el sector público, que está parado, pues está parada la economía, y la economía popular, que es que los compañeros se puedan ganar la moneda laburando en una cooperativa, en la limpieza de un barrio, pintando escuelas, desarrollando trabajos de reciclados, que son cosas que los compañeros ya hacen. Pues los compañeros ya trabajan, lo que no tienen es derecho y no tienen salario. Entonces, lo que se requiere en la Argentina son por lo menos 3 millones de salarios sociales complementarios para que esos compañeros accedan al salario mínimo vital y móvil. Y si hay una situación de emergencia, mi posición es que el mecanismo para que la gente reciba esa asignación de emergencia es a través del ANSES y de la UH, no de una tarjeta de alimentos, porque imagínate que en el Chaco salteño vos no podés pasar la tarjeta en un postnet en Carrefour, porque no hay Carrefour en el Chaco salteño. En cambio, sí hay un ANSES donde podés retirar la plata y comprar en el almacén. Bien. Porque la UH es un derecho que, desde que se creó, ha sido una política de Estado. Entonces, esa es un poco la crítica que yo vengo haciendo al tema del alimentar. Pero el problema de fondo es que no hay todavía un impulso al desarrollo de la economía popular que permita superar la situación de falta de derechos y ingresos de 3 millones de argentinos. Bien, Juan, quedó clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo con Solo Periodismo. Buenas tardes.